Hola compañeros, hola compañeras, buenos días. Acá estamos, compañeros de Liberarse, una vez más en la calle. Un abrazo fraterno a todos, movilizados en este caso, junto a los trabajadores, a las trabajadoras del MIDES y que están acompañando especialmente a las compañeras, a los compañeros, a las trabajadoras, a los trabajadores precarizados del mismo. Unos organizados en el UTMIDES y el otro en el SUTIGA, dependiente de FUESI, de la Federación del Comercio. Muchísimos trabajadores que trabajan en los distintos programas en conexión con los barrios con dificultades están allí en el SUTIGA, y los trabajadores del MIDE solidariamente están acá junto a ellos en defensa de los puestos de trabajo, de una política social seria de parte del Estado para continentar, para rodear, para ayudar, y sin duda en una situación especial como la que vivimos y la que vamos a seguir viviendo, dadas las condiciones que tenemos, al cobijo, al resguardo de la familia trabajadora, de la familia humilde, de la familia pobre, de los distintos barrios. Uno, sin duda, el tema de la política social, el tema del MIDES, hay todo un debate táctico, estratégico, toda una discusión de fondo acerca de su necesidad, de lo que fue su creación, su desarrollo, su fortalecimiento, y la discusión que a veces se pretende reducir acerca de dónde van los fondos, cómo se utilizan los distintos programas, los múltiples, pero poco se discute sobre las cuestiones de fondo, el proyecto de país, la inserción del país en la región, en el mundo, el papel que se le asigna a Uruguay o se le intenta asignar por parte de los grandes monopolios como plaza financiera de servicios, como una gran banca, ¿por qué no decirlo? En tanto luchamos históricamente por el país productivo, con industria, con desarrollo de la misma, complementado con la región y con el mundo, está claro que en tanto seguimos bregando por una solución de fondo, por un proyecto país estratégico de cara a contemplar el desarrollo de nuestra población,
de sus necesidades. ¿Se acuerdan cuando estaba la consigna hace muchos años? Uruguay 4 millones, pensando en ese país. ¿Se acuerdan cuando el centro del debate de la izquierda era la liberalización de las fuerzas productivas, su desarrollo? No solo si se grababa más o menos el capital. ¿Recuerdan la consigna de la reforma agraria? La explotación de la tierra en cantidad y calidad, y el trabajo o la explotación de los derivados, el desarrollo fabril. Sin duda hoy la técnica permite avisorar un mundo más complejo de aquellos primeros sueños, pero en el fondo los contenidos siguen en debate. En el fondo la discusión sigue siendo esa. Si somos capaces de construir una patria con herramientas propias, con herramientas nuevas, donde tengamos nuestras propias industrias complementadas con la región y podamos desenvolver cierta autonomía económica sobre base justa en relación con el mundo, o el sometimiento por completo. ¿Y por qué planteamos esto? Ustedes dirán. Y porque un proyecto de país de plaza financiera pila a la gente en los barrios. Esa es la verdad. Un proyecto de país únicamente de servicios apila a la familia en los barrios. Y los niños rebotan contra un sistema que muchas veces no le da la oportunidad que debería darles. En ese marco y en esa circunstancia debemos discutir si debemos tener o no un Ministerio de Desarrollo Social, y deberíamos discutir si lo fortalecemos o no y qué es o cuál debe ser su función. Nosotros, allá por el año 2005, cuando inició todo este proceso, analizábamos y discutíamos que el imperialismo, después de la crisis del 2002, todos saben que incorporó como parte de sus políticas el tema del asistencialismo, porque también analiza, también discute y también traza estrategias. Y sin duda el asistencialismo comenzó a ser parte de graduar, porque frente a las crisis financieras que se vivieron en la época, varias que recordarán como el efecto tequila y otras, ¿verdad? Frente a esa crisis financiera en dominó que vivió el mundo, se produjeron varios incendios, a veces no convenientes para el sistema, de los cuales se nutre, pero a veces que no logra controlar. Entonces, se incorporó la necesidad de graduar, de dejar de derramar algo sobre los pobres, en tanto los temas de fondo no se resolvían. En aquella época señalábamos nosotros que todo lo que se le devolviera al pobre, todo lo que se le devolviera al obrero, todo lo que se le devolviera al trabajador, de lo que se le había arrebatado, porque sin duda, por ejemplo, en la crisis del 2002, fue el resultado del arrebato de 20 años de ahorro del pueblo, porque vamos a decirlo, se decía que debíamos trabajar, que debíamos ajustarnos el cinto, que teníamos que tener esa paciencia, esa capacidad para aspirar a la acumulación de riqueza y que luego el vaso se desbordaría y llegaría al pobre. ¿Recuerdan eso? Y se hizo eso por parte del pueblo en gran medida, no a gusto, a regañadientes, porque todos recordamos la política del gobierno de la calle Padre, todos recordamos el segundo gobierno de Sanguinetti, todos recordamos todo aquel proceso, y sin duda se hizo esfuerzo, y en el medio de eso la educación no se vio beneficiada, la seguridad social, hoy vemos sus resultados en cuanto a su privatización, ¿tá? También la situación de la juventud, que se fue agravando en cuanto a exclusión, en cuanto a ninguneo, en cuanto a no posibilidad de desarrollo. Entonces, en esos aspectos, en ese sentido, se cumplieron esos 20 años y luego sucedió que tuvimos la crisis que tuvimos, el saqueo de capitales que tuvimos. ¿Y cuánto se incrementó el drama de la familia, el drama de la juventud, con elementos en el medio complicados
difíciles como son el fenómeno de la droga y todas sus secuelas, todas sus consecuencias. Sin duda que la discusión sobre política social, sí o no, programas, sí o no, trabajadores profesionalizados, trabajadores tecnificados, trabajadores con conocimiento en riqueza para poder atender de todo punto de vista a la familia humilde, a la familia obrera, debe ser analizado de esa perspectiva, nos parece, no de otra, en profundidad, ¿verdad? Porque de acá a construir ese modelo de país necesario, porque para nosotros sigue siendo necesario y principal, hay que analizar cómo ayudamos a la familia. El Estado debe cumplir un papel continentador frente a lo que genera el mercado, a lo que genera la ley de la jungla, a la legal y a la ilegal ley de la jungla, porque sabemos que los gurises terminan pagando las consecuencias de ambas. Entonces, en esos aspectos, acá estamos solidarios con los trabajadores del MIDES y con los trabajadores y trabajadoras precarizados del mismo, en la defensa de la política social, en la defensa de que se invierta en política social, de que no haya recorte de programas como se plantea, de que no haya despido de trabajadores como se plantea, de que no se desregule la labor de los jóvenes que se están formando en las distintas especialidades, sino de que se avance en su profesionalización, se avance en fomentar el estudio, en fomentar la continuidad, en fomentar el conocimiento territorial de cada familia, de cada barrio, y en lo que es seguramente para muchos, y ya lo es y lo va a ser, una dedicación de vida a que la familia, nuestras familias pobres, estén continentadas en esta realidad que demanda múltiples respuestas. Pan, pero no solo pan, decía García Lorca, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. Acá estamos en el día de hoy, 28 de mayo, día de los obreros de la carne, día de las obreras de la carne, a quien le enviamos un apretado abrazo, con el recuerdo siempre sentido de los mártires de la carne, en la movilización de los trabajadores del MIDES, UTMIDES, en solidaridad con los trabajadores tercerizados, precarizados del mismo, y que aspiran a seguir avanzando en su regularización, en su profesionalización, en su calificación, organizados en el SUTIA, gremio que depende de FUESI, de la Federación de Trabajadores del Comercio. Especial acento están planteando de fondo cierto desmantelamiento de políticas, por no decir desmantelamiento liso y llano. Estamos investigando el tema, no nos gusta hablar de más. Lo vamos a seguir y vamos a preparar una investigación para liberar sin preso. No nos gusta hablar de más, pero están denunciando desmantelamiento del MIDES en cuanto a políticas importantes, decisivas, a recortes de programa. Gran movilización, muy buena movilización hoy de los trabajadores del MIDES, de las trabajadoras del MIDES y de los trabajadores precarizados, tercerizados, que trabajan dependiente de los distintos programas. Importante movilización, importante concentración, mucha juventud con perspectiva de futuro, comprometida con este presente de necesidades. Acá está Diario Liberarse, acompañándolos
en su defensa de los puestos de trabajo, en su defensa de lo hasta ahora conquistado en formación, en conocimiento, en trabajo vinculado al pueblo, ¿verdad? No de palabra, sino en concreto. Sin duda hay muchas cosas para corregir, o las habrá como todo en la vida, porque es así, en todos los aspectos de la sociedad hay mil cosas para corregir, para avanzar, ¿verdad? Nadie dice que no. Eso debe ser, debería ser lo que reine, el espíritu crítico y autocrítico, para poder avanzar. Ahora, primero hay que caracterizar las políticas de fondo. Si estamos frente a una marcha atrás en las cuestiones de fondo, no estamos hablando de que se pueda corregir nada. Estamos hablando de retroceso. Estamos hablando de marcha atrás en lo que es una orientación, una política. ¿Cuál? Que el Estado, en las condiciones actuales de la región y del mundo, continente, rodee a la familia humilde, a la familia pobre. ¿Eso es un gasto? No, señor. No, señora, eso es una inversión. Tratar de que gurises que viven la violencia, gurisas que viven la violencia, familias trabajadoras que a veces están en el paro forzoso y que el propio hacinamiento, porque si bien se avanzó, hay muchas cosas a corregir y que no se pudieron cubrir, que el propio hacinamiento, todos sabemos lo que genera, es importante una atención del Estado, una ayuda del Estado. En tanto, se resuelven las cuestiones de fondo en cuanto a una economía vigorosa, en marcha, en cuanto al desarrollo productivo, en cuanto al desarrollo de la política cultural. Con conciencia, con métodos adecuados, esta contradicción entre lo estratégico y lo táctico, entre la respuesta que todo uruguayo quiere en cuanto a que el trabajo es la principal política social, en cuanto a un conjunto de consideraciones generales, pero eso no excluye, no puede excluir nunca la respuesta inmediata a la necesidad del pueblo, porque es así para nosotros. Lo otro se llama, vamos a hablar en buen romance, se llama abandono, se llama retracción, se llama ajuste, y lo termina pagando el humilde. Acá están los carteles de los compañeros, de las compañeras. Buena movilización, importante movilización de los trabajadores del MIDE, junto a los precarizados del MIDES, defendiendo la política social, su necesidad, defendiendo los programas, que no haya recorte, que no haya desregulación, que no haya despidos, que no haya más flexibilización laboral aún, que no solamente la paga el obrero o la obrera, el trabajador o la trabajadora que depende de estos programas, lo va a terminar pagando la familia que los recibe. ¿Que hay que hacer más? ¿Que hay que hacer mejor? Sí, hay que hacer más y hay que hacer mejor, eso no lo niega a nadie. Basta con recorrer los barrios, estar allí, habría que estar en otro planeta para no reconocer eso. Hay que hacer más y hay que ser mejor. Eso no excluye que lo que ya está acumulado lo tiremos junto con el niño en la bañera. Al revés, lo que está acumulado hay que cuidarlo. No somos imparciales, Diario Liberal, se sabe, hace periodismo serio, hace periodismo objetivo,
no necesitamos la mentira, no necesitamos tergiversar los hechos. A veces, y muchas veces por lo general, los hechos hablan por sí mismos. A veces esconden verdades, a veces en cortina de humo esconden verdades al pueblo humilde, al pueblo trabajador. No es sencillo, pero aparte de tratar de aproximarnos a la verdad, de dar con ella, con una mirada de pueblo, con una mirada de trabajadores, no somos imparciales. Sin duda, pensamos que a toda la familia uruguaya, de las distintas capas y clases que tienen que ver con el proyecto, con la aspiración de un país mejor, de un país productivo, de un país de trabajo, no le puede ser indiferente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la familia humilde? ¿Hacia dónde va? Tiene que tener atención. Si no tiene atención, después se paga más caro aún. Acá estamos junto a la juventud de los trabajadores del MIDES, de los trabajadores precarizados del MIDES, solidarizándonos contra lo que se advierte como un desmantelamiento de las políticas del mismo, contra lo que se advierte como una desregulación, una flexibilización laboral, detrás del recorte de programas, se trata a veces por la vía de negar el reclamo, se apela al epíteto, al adjetivo. Hemos visto cosas ahí a veces por parte de algunos, de una minoría, por cierto, no lo reconocemos como una mayoría. Argumentos ordinarios. El Uruguay lo construimos entre todos, de verdad, hasta en cómo nos referimos a otro trabajador y lo que es su trabajo, en cómo lo valoramos. Hay que tener la cabeza grande, sí, grandeza en la cabeza, el corazón abierto, no ser mezquino, no ser egoísta, darse cuenta que salir entre todos significa cobijar a todos, significa que haya salida colectiva, salida para todos, para estos trabajadores que rodean familias que tienen necesidades y para las familias que tienen las necesidades, ¿verdad? Nosotros, saben, tenemos una definición clara de unidad en la lucha, de unidad en la movilización y de la búsqueda de la concertación de las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas, para una salida justa a la crisis que se está instalando aceleradamente y no tiene que ver solo con la pandemia, no nos mientamos. Acá no está solo el problema de la pandemia, acá está la reestructura internacional que el capitalismo está llevando adelante
Acá está la reestructura internacional que los centros del poder del imperialismo están llevando adelante, que se ve en cosas brutales, en cosas ordinarias, en cosas simples, como el hecho de dejar morir, como el hecho de asesinar en los hechos a miles de personas de la tercera edad, fruto de un sistema de salud mercantilizado, fruto del abandono de la población más necesitada, como está pasando en Estados Unidos, como está pasando hoy en Brasil, que la verdad es una indignación que nos genera un impacto en el corazón que no alcanza palabras. Pero hay que decirlo, acá no es solo la pandemia, acá está la reestructura que los centros del poder mundial están tratando nuevamente de imponer y utilizan en gran medida a la pandemia como excusa para avanzar en su afán de mundo, cuidar su tasa de ganancia, avanzar en su tasa de ganancia, mientras los pueblos, mientras los trabajadores pagamos la crisis. Y Uruguay está allí, en esa lucha que está nuestra querida América, en esa lucha que están dando los pueblos del tercer mundo. Uruguay está allí inserto, no está en otro lado, inserto, no está en otro planeta, no está en la luna. Uruguay es parte de ese mundo conmovido y hay que tener conciencia clara y políticas claras de cómo vamos a defender lo nuestro, nuestra tierra, nuestra industria, nuestro proceso económico, nuestros derechos conquistados, nuestros logros sociales. Y una principal es esta, la movilización. Con cuidado, porque no nos vamos a entrar en contradicciones, porque hay que estar alertas, hay que tomar medidas de prevención, no ser aventureros, no ser irresponsables. Controlar los focos que pudiera haber de esta enfermedad, pero al mismo tiempo dar respuesta, al mismo tiempo preocuparnos hacia dónde va el rumbo de los acontecimientos. Teniendo claro el afán del fascismo, el afán de los sectores más conservadores, más retrógrados, que tienen como única respuesta a esta situación la militarización de la sociedad y la liberalización económica extrema como fundamentos, como dogma de lo que es sus soluciones. ¿Para qué? Para preservar sus intereses. Pero ya pasó en la dictadura, no todos pensaron igual. Ya pasó en el pachecato, ya pasó en el bordaberrismo, no todos pensaron igual. Hay que apelar al más amplio sentido democrático de nuestro pueblo, al más amplio sentido democrático de toda aquella personalidad, esté en el partido que esté en la organización que esté, que se toque el corazón, que profundice en su pensamiento y que tome partido por una salida justa, por una salida
a la altura de la necesidad, madura, para que nuestro pueblo avance por el camino menos doloroso posible, por soluciones para esta crisis, para esta situación que se presenta en la coyuntura acicalada, profundizada por la pandemia, pero que en el fondo está la lucha brutal, visceral, por la regresión conservadora presidida por los Trump y otros que quieren regresar la rueda de la historia hacia atrás, hacia cuando tenían el poder absoluto. Hoy están en crisis económica, en crisis social. Lamentable cómo matan a este afrodescendiente, apretándole el cuello contra el piso en Minneapolis, en Estados Unidos. Increíble que hayan pasado los años que han pasado y que el racismo siga tan vivo como ayer. Ahí hay razones de propiedad, de sentido de propiedad, de clase. Se necesita tener a las minorías así, aterrorizadas. Se necesita tener a las minorías explotadas, a las minorías a las cuales han sacado jugo, ganancia, humillándolas, aterrorizándolas para poder seguir haciéndolo. No es el problema de una persona, no es un problema moral, entre comillas, en el cielo. Es un problema bien concreto. El sojuzgamiento de una clase por otra, la explotación de una clase por otra. Pero bueno, es en este mundo que vivimos. Y es en este mundo que tenemos que, entre todos, buscar respuestas y salidas. Nuestro país es chiquito en territorio, pero es grande en mente. Tenemos una historia inmensa, desde aquellas corrientes migrantes europeas, desde aquellos obreros combativos de principio de siglo, y desde antes también, de la correntada que generó Artigas, que generó el Libertador, que fue uno de los más radicales del continente a la hora de pensar la realidad y la respuesta a la realidad. 1000 veces traicionado, pero 1000 veces vivo en nuestro pueblo, como hoy, por ejemplo, acá, en la lucha porque los más infelices sean los más privilegiados. Porque es así, no nos dejemos engañar por las palabrejas que 2 por 3 se utilizan para esconder la verdad. No nos dejemos manipular, no nos dejemos vencer por el rencor, no nos dejemos vencer por la mezquindad, por la excusa, por la envidia, por lo barato. Pensemos en profundidad qué es lo que está en juego hoy en el Uruguay de hoy. ¿Cómo se dice? Empatía, conciencia de clase, compañeros, conciencia de clase, compañeras, conciencia como pueblo, de dónde venimos, cómo estamos, a dónde vamos, con métodos amplios, sin lugar al sectarismo, sin lugar a la estrechez. Hoy más que nunca escuchándonos, si la fuerza de la razón, si la fuerza de los argumentos puede más. ¿Quién necesita el terrorismo? Históricamente las clases dominantes han necesitado el terrorismo. ¿Por qué? Porque no pueden con la verdad. Y lo han utilizado, y los pueblos igual siguen buscando su camino. Siguen buscando la respuesta, siguen templando sus fuerzas.
siguen uniéndose. Acá estamos en un momento para nosotros decisivo en el medio de esta crisis. Convocamos a todos desde Diario Liberarse a hacer suya la movilización del 4 de junio. Tomamos partido por una política de lucha, por una política de movilización, no a la pérdida de puestos de trabajo, no al recorte de los salarios, que se hallen fórmulas para salir de esta situación. Uno va por Montevideo, como íbamos ayer, por los distintos barrios, y ve las obras y los obreros de la construcción trabajando en distintos puntos de Montevideo, en el medio de la pandemia. Ve la situación que existe, como la pueden ver ustedes, de trabajadores, ¿verdad? Inversión en obra pública y trabajo. Si se puede en Montevideo, se puede en todo el país. Hay reservas, hay capital, los bancos están llenos. Dicen a los que les gusta utilizar la metáfora que somos un país confiable. El capital, hay vacas sagradas que han hecho mucho dinero, 20.000 millones de dólares en cuentas en el exterior, de la acumulación de lo que fue todo este periodo que llaman década perdida. Pero si hubiera sido década perdida, ¿cómo fue posible después de la crisis del 2002 recuperar todos esos ahorros y multiplicarlos como se han multiplicado? Que lo expliquen, ¿verdad? ¿Saben cómo fue posible que se hayan multiplicado esos ahorros, que se hayan recuperado esos ahorros, que hayan 20.000 millones de dólares en el exterior por parte de algunos uruguayos? Porque todo el pueblo trabajó como pocas veces y produjo como pocas veces. Entonces, ¿por qué pasar necesidad en esta situación? ¿Por qué pasar angustias en esta situación? Dicen que la salida es entre todos. Sí, entre todos, no nos va igual a todos. Unos están mucho mejor que otros. Esos unos debieran tocarse el corazón, debieran pensar mejor las cosas y apelar a la solidaridad, apelar al compromiso, no al ajuste contra el pueblo. Por la unidad en la lucha, por la concertación de las fuerzas sociales y políticas interesadas en una salida justa para nuestro pueblo. Porque la democracia se la defiende así, porque la democracia, dijera Mandela, son sus contenidos también. La capacidad para cubrir los derechos al trabajo, al salario, a la vivienda, a la seguridad social para todos. Eso también es la democracia. No solo el voto, no solo el pronunciamiento individual y esa posibilidad. También son los derechos, la cobertura de las necesidades
No a unos sí y a otros no. A todos. Que los niños, que los adolescentes no sufran. Que estén continentados. Por eso estamos acá. Con los trabajadores del MIDES. Con las trabajadoras y trabajadores precarizados del MIDES. Defendiendo programas, puestos de trabajo, defendiendo la cobertura y la necesidad de la familia. Acá estamos con la movilización de los trabajadores del MIDES, solidarios, comprometidos con los trabajadores precarizados del MIDES, unos organizados en un MIDES y los otros organizados en el SUTIA, dependiente de la Federación del Comercio. Gran movilización de trabajadoras y trabajadores en defensa de la política social, en defensa de la cobertura, de la necesidad de la familia en los barrios, de los distintos programas que sin duda deben ser mejorados, pero para ser mejorados deben existir, deben fortalecerse, deben desarrollarse, y no existe programa, no existe política alguna sin los trabajadores, sin las trabajadoras, que son su principal sostén, su principal punto de desarrollo.
una entrevista le hicieron a Luba ahí con el teléfono. La bandera de Sutiga y de Fuesi ahí con los jóvenes. Acá dice el volante del Sutiga: 3.000 trabajadores en riesgo laboral, programas sociales en peligro. La realidad del MIDES hoy: desmantelamiento de programas, pérdida de derechos adquiridos por la población, menos profesionales, menos exigencia en llamados laborales, pérdida de calidad de los servicios, rebajas salariales. Sutiga, Fuesi, PCNT. Solidarios, Diario Liberarse, con los trabajadores del MIDES, con los precarizados del MIDES, en la defensa de la política social, de los puestos de trabajo, de la llegada a la familia humilde que necesita de estos servicios. Convocamos a todos, compañeros, compañeras, lectores de Liberarse, gente amiga y pueblo en general, a acompañar la movilización convocada por el PCNT para el 4 de junio contra la LUC y sus contenidos, por los puestos de trabajo y su no pérdida, política de fomento del empleo, contra la rebaja salarial, la pérdida de salario real, defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy más que nunca, ser un río de pueblo, un puño de pueblo, ordenado, organizado, disciplinado, firme, sereno, amplio, por la unidad y la concertación para una salida justa a la crisis que estamos viviendo.
Estamos de acuerdo que la mejor política social es el trabajo. Y aparte del trabajo, un salario a la altura de las necesidades. Un salario a la altura de las necesidades. Pero para eso está el Estado, para continentar las desigualdades, para actuar sobre la realidad de distintas y a todos, intentar asegurar igualdad de oportunidades y también cobertura de la necesidad de todos. Allá hay más trabajadores, al lado del monumento al gaucho. Acá un poco está el tránsito, complicados. Muy buena movilización de la Unión de Trabajadores del MIDE y de los trabajadores precarizados del mismo, organizados en el Sutiga Fuesi. Si pueden, yo sé que lo hacen, sé que colaboran muchísimo con la labor de liberarse, pero si lo pueden, con toda conciencia, pedimos a los compañeros que compartan, que difundan, que divulguen, que convoquen a la solidaridad. Hoy más que nunca nos necesitamos. Que se conozca la verdad, combatir la tergiversación de los grandes medios, de los grandes monopolios. Esto es lo que hacemos, compañeros, compañeras. Este es nuestro oficio, continuando las tradiciones comprometidas de otros que lo hicieron a lo largo de décadas, de siglos. Los mártires de Chicago eran periodistas, eran impresores, difundían periódicos obreros. También acá tuvimos lindas experiencias, como la de Justicia, Diario El Popular, Marcha, en la que trabajara el maestro Quijano, El Popular, dirigido por gente grande como Eduardo Viera y tantos otros. Justicia, dirigido por Rodney Arismendi, que le costó más de una persecución política. Marcha, dirigida por el doctor Quijano, que se dedicó a eso, a llevar, a aproximarse a la verdad, a abrir el espacio a la opinión de los sin voz, de los humildes. Y esto hace Diario Liberarse, ustedes saben, darle la palabra a los trabajadores, a las trabajadoras. Y no solo sobre la base de tomar lo reivindicativo, sino también de encontrar la perspectiva profunda
a las contradicciones existentes en la sociedad, a tomar conciencia sobre el papel como clase y a buscar un rumbo como pueblo, como trabajadores, más allá del capitalismo, de su monopolio, ¿por qué no decirlo?, de su podredumbre. Y eso no significa nuestro dogmatismo, nuestra exclusión, nuestro purismo. Ustedes saben, dentro de este barco está el pueblo de las carnicerías, las panaderías, de la pequeña empresa, de los productores, que sin duda viven de la economía, de su desarrollo. Tenemos que forjar la verdadera unidad, no entrar en la política del jibarismo, de la división. Tenemos que poner los elementos arriba de la mesa y tratar de discutir a fondo las soluciones colectivas. Vinieron a dividirnos y hacer del individuo el centro de la sociedad, dijera el Che, a dividirnos en blancos y negros, y así empezaron. Según los ingresos, según el barrio, somos todos pueblo. Pueblo que debe encontrar una solución para sí mismo, justa, para todos. Si se recortan programas, si se pierden puestos de trabajo, si los trabajadores quedan con una mano atrás y otra adelante, las familias no pierden solo atención. ¿Qué pasa con los que viven de la economía del obrero, de la trabajadora, del trabajador? ¿Qué pasa con el gran Uruguay? Pequeño, medio, cuentapropista, independiente, emprendedor, que necesita del mercado interno, de su reactivación económica. No solo ve agravados sus problemas porque los gurises y las familias sin atención saben en qué termina todo eso, sino que a su vez pierden masa de sostén. Es así. Como dicen ellos, como dicen hoy, que la cuenten como quieran. O mejor dicho, la tienen que contar como quieren porque les cuesta hablar de la verdad. La verdad duele. La verdad revela. Inmensa concentración de los trabajadores del MIDES, de los precarizados del MIDES, muchísima juventud con los niños acá. Muchísima juventud que se vino con la familia en el medio de las restricciones sanitarias a decir que no quieren desocupación, que no quieren rebaja salarial, que no quieren flexibilización, que no quieren recorte de programa, que sí quieren una salida justa para todos esta situación.
¿Por qué las vacas sagradas? ¿Por qué los intocables en un momento como este? Los sectores ricos, las clases ricas, tienen que resignar ganancias, tienen que resignar rentas, tienen que ayudar al pueblo, y si no, el Estado debe hacer de fiel de la balanza. El gobierno debe buscar salidas. No importa quién votó qué. El gobierno debe cumplir su función y cubrir las necesidades de todos. O intentarlo. Y no hacerle el caldo gordo a las patronales rencorosas con la clase obrera, con los humildes, con los sencillos, con los trabajadores. No a saciar el sectarismo de sectores de poder. Asumir responsabilidades dignas, justas, a la altura de nuestra historia. Es entre todos, sí, que pongan voluntad, que den la cara y hagan las cosas como corresponde, en forma justa. No a nuestro país como estancia para unos pocos. No a nuestro país como banco para unos pocos. No a nuestro país solo al servicio de algunos monopolios. Nuestro país riquísimo en extensiones de tierra, en ríos caudalosos, en mar agigantado con las nuevas concesiones, en un conocimiento acumulado impresionante en la universidad, en la enseñanza, en nuestra juventud, en nuestros viejos obreros, en una región que también tiene sus necesidades. Debemos encontrar una salida colectiva, no a la misma receta neoliberal de siempre, compañeros, compañeras. Aprovechamos para enviar un abrazo fraterno, para saludar en su día a los trabajadores, a los obreros y las obreras de la carne, de las avícolas, de los frigoríficos, de los chacinados, a todos de la querida vieja Foica. Ahí está la patrulla diciéndonos sobre las aglomeraciones como tonto. No me meto con el trabajador, entiéndase, ¿eh? No me meto con el trabajador, me meto con la orientación. ¿Por qué no hablan de las aglomeraciones para trabajar, para producir riqueza, para agigantar la renta a unos pocos? Y si justo hoy se le ocurre a hablar de la aglomeración en esta concentración, y sí, salió grande, la verdad, inmenso. Pero está todo el mundo con su respectivo tapabocas. Aprovechamos para pedir ayuda al pueblo, para pedir la solidaridad del pueblo,
a sostenernos en el medio de esta pandemia que ustedes saben disminuyó la presencia de la población en la calle sensiblemente y por obvias restricciones sanitarias en un principio había que respetar bien lo que fue el aislamiento. Pero Diario Liberarse se sostiene como todo trabajador, como toda trabajadora, se sostiene el ingreso del pueblo. No tenemos ingreso de grandes empresas. La proscripción política que hemos sufrido durante años nos ha vedado el apoyo que otras fuerzas políticas y sociales tienen. Conciencia de todos los trabajadores, las trabajadoras y nuestro pueblo, acompañar el sostenimiento de Diario Liberarse en esta coyuntura, en esta encrucijada, para que siga saliendo impreso, para que esté en la calle cotidianamente como siempre, organizando la gran colecta obrera, o cómo sobrevivió Justicia, o cómo sobrevivió el Viejo Popular, o cómo sobrevivieron el Sol, o cómo sobrevivieron y de trabajadores a lo largo de la historia, con la colecta popular. Por eso convocamos a todos a ver si pueden, si consideran ayudarnos en esta campaña financiera que estamos desatando para resistir esta pandemia y seguir a el pellejo en la dictadura fascista. Acá se había cortado porque estamos dependientes del wifi, pero ahí se volvió a conectar, disculpen. Decíamos, vamos a volverlo a sacar, apelamos a todos. Estamos desatando una campaña financiera general para poder seguir fortaleciendo esta labor. Y estamos trabajando en el nuevo Liberarse impreso para ponerlo en la calle los próximos días. Tratando de contener, sin duda, las posiciones del movimiento obrero, de los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales, del frente a esta encrucijada. Gran movilización protagonizó los trabajadores del MIES y en contra del recorte de programas, de puestos de trabajos, que en el trasfondo los trabajadores advierten que estamos frente a un desmantelamiento. ¿Qué quiere decir? Queda la figura pero vacío de sustancia. Titulábamos bien este Diario Liberarse que está circulando en la calle: luchar por condiciones de vida dignas siempre. En todas las circunstancias. El trabajador, la trabajadora hacen a la sociedad, la moldean, son los que producen. Tienen derecho a recibir los beneficios de su trabajo. No marcha el capitalismo sin los propios obreros, sin las propias obreras. Incluso en el medio de la situación de pandemia, a nivel mundial, algunos sectores han acumulado riqueza como nunca. Y acá también hay sectores que nunca han dejado de trabajar y de generar grandes rentas. Hay derecho a una salida justa.
Intentaremos, dialogaremos con los trabajadores, con sus representantes, investigaremos para presentar un material prolijo, escrupuloso, para próximo liberarse impreso sobre esta situación. Algunos compañeros preguntan, repito, porque la transmisión se había cortado. Estamos empujando una campaña financiera de liberarse para sostener su circulación en la calle. Debe ser quizá uno de los pocos, el único que está circulando, y no es una tarea sencilla. Necesitamos del esfuerzo de todos por las condiciones de ajuste de hecho que hubo, de restricciones de hecho que hubo, y nosotros no sacamos un número hasta que el número que cursa se entregó el último número. Ahí sacamos recién el otro. Así trabajamos. Por tanto, estamos trabajando en el nuevo diario y precisamos el apoyo de todos para que vea la calle y para fortalecer el trabajo en el correr del año, que obviamente saben todos el papel que juega el periódico para los obreros, para las obreras, a la hora de llevar o tratar de llevar la opinión de los trabajadores hasta el último rincón. Ojalá en algunos departamentos pasa, ya hay presencia, ya hay compañeros trabajando. Ojalá pudiéramos tener un despliegue general. Pero bueno, para eso también, si hay disposición y voluntad, es coordinar. Los que quieran distribuir Diario Liberarse en el interior, simplemente comunicarse por bandeja de entrada con Diario Liberarse o enviarnos un mensaje por WhatsApp y acordamos cómo puede llegar de a 5 a 10 números, modestamente, un trabajo modesto, pero que pueda llegar a partir de quien lo quiera distribuir, compañero o compañera. El periódico en Montevideo se entrega a voluntad, según las posibilidades, los ingresos de cada uno, quieren liberarse. Así también se puede distribuir en el interior. Lo importante es que la información circule, eso es lo más importante de todo. Muy bien, compañeros, gran movilización. Acá ya está finalizando. Gran movilización de los trabajadores, bregando por la política social hacia las familias pobres, bregando por los puestos de trabajo propios, contra la baja salarial y la flexibilización laboral. Muchas gracias por haber estado ahí. Saben que se hace camino al andar. Nadie nació sabiendo. Algunos se la creen, pero nadie nació sabiendo. Y la teoría no hace a la práctica. Se tiene que alimentar ambas. Y acá estamos haciendo el esfuerzo con sencillez, con modestia, poniendo todo lo que somos sobre la mesa. Muchas gracias, compañeros. Que viva el Día de la Carne. Que viva el Día de los Trabajadores y Trabajadoras de la Carne. Un abrazo fraterno para todos ellos. El recuerdo para todos los mártires de la carne. Los compañeros de la JUPEN, de la Asociación de Jubilados de la Faica del Cerro, convoca a que compartan
los carteles, la placa que han hecho, que está en el muro por allí por el Facebook, a decir presente en honor a los mártires. Les solicitamos, les pedimos que si tienen a bien se hagan cargo de esa convocatoria, dado que el acto que hacen, que ya es tradicional, de las mejores tradiciones, ¿verdad? Y que hicieron durante muchos años, con muchísimos trabajadores y trabajadoras y viejos que han sostenido la bandera durante mucho tiempo en forma heroica, convocando la unidad de todos los trabajadores de la carne, lo que nos parece más que fundamental para avanzar en sus condiciones de trabajo, de salario, de vivienda, de seguridad social, frente a la negociación de las patronales y la posibilidad de mejorar el reparto frente a la jugosa ganancia que deja el negocio. Nos parece que tengan en cuenta eso. Muchos queridos compañeros han partido, como el viejo Lemo y otros, que dedicaron su vida a la asociación, como ayer a los frigoríficos. Es importante la solidaridad. Por allí lo encuentran la placa que está en Liberarse también. Recordemos esos mártires en aquellas condiciones que eran difíciles. Jugándose la vida, construyeron unidad obrera, unidad sindical, construyeron democracia verdadera, derechos que hoy, a pesar de todo, de todas las dificultades, sostenemos, nos cobijan, nos defienden. Inspirados en su ejemplo, lo seguiremos desarrollando. Un abrazo a todos, compañeros, compañeras. Gracias por estar ahí, periodistas de Liberarse. Salud.